Hola, en el video de hoy vamos a aprender cómo empezar a usar Gemini 2.0 Flash, un tutorial para principiantes. Lo primero que vamos a hacer es acceder a Gemini, así que vamos a hacerlo. Bien, ya estamos en la interfaz de Gemini 2.0 Flash y lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con la interfaz, ¿ok? Entonces voy a explicarte paso a paso a las características que tenemos aquí. Lo primero que vas a observar es un cuadro de texto donde puedes escribir tus preguntas o instrucciones, lo que conocemos como prompt. Un prompt es simplemente una pregunta o una instrucción que se le da a la inteligencia artificial. Por ejemplo, escribe un poema sobre el amor de la mujer. Así que vamos a hacerlo. Escribe un poema sobre el amor de una mujer. Corremos y en poco tiempo nos da el resultado. Como pueden ver, tenemos aquí un poema que escribió sobre la mujer. Así que vamos a leerlo. O vamos a leer una parte del poema a ver cómo quedó. En el jardín secreto de su alma florece un amor que irradia calma. No es llama voraz ni huracán desbocado, sino río sereno en lecho sosegado. ¿Qué les parece, verdad? Excelente. Así que nosotros podemos utilizar Gemini 2.0 para inspirarnos, ser creativos, crear problemas. Inclusive podemos utilizarlo para hacer un libro de poemas y venderlo en Amazon. Ok, continuamos haciendo otro ejemplo. Vamos a resumir un texto, así que voy a escribir resume este texto y voy a elegir un texto grande. Voy a seleccionar todo el texto, ok, y lo voy a copiar, lo copio y pego todo el texto, ok, y voy a correr el prompt y vamos a ver qué es lo que hace. Ok, aquí tengo el resumen del texto del Malvillo. Como ven, es un texto bastante amplio, muy grande, y me lo redujo a estos cuantos caracteres. Entonces me dice absolutamente, aquí tienes un resumen conciso del texto sobre el malojillo. El malojillo, también conocido como hierba limón, es una planta medicinal con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean que me lo puso bastante corto, ¿ok? Así que si yo soy estudiante y quiero hacer un resumen de un libro, de una novela, puedo utilizar esta herramienta para lograr el resumen y así poder hacer trabajos escolares. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que queremos aprender un idioma, por ejemplo el inglés. Le puedo pedir a Gemini 2.0 Flash que me dé o me haga un pequeño curso para principiantes. Así que vamos a hacerlo. Hazme un curso sencillo para aprender inglés desde cero. ¿Ok? Y lo corro. Ven lo rápido que está ejecutándose el prompt y me está creando los módulos y cada módulo con lecciones, como pueden ver aquí.
cuando termine qué fue lo que me arrojó. Ok, vean. Dice, aquí tienes un curso sencillo para aprender inglés desde cero, diseñado para principiantes absolutos. Lo he dividido en módulos para que te sea más fácil de seguir. Entonces, curso en inglés básico para principiantes, me dice los materiales, el módulo 1 me dice el abecedario y los sonidos básicos, y aquí me da la lección 1, la lección 2 con vocales, y me da varios módulos, ¿okay? Son 6 módulos, y después me da unos consejos adicionales. Como ven, podemos utilizar esta herramienta para hacer resúmenes de libros educativos, científicos, sino también para aprender idiomas, para aprender una materia específica, ya sea matemática, ya sea física, lengua y literatura, y todo lo que se nos pueda ocurrir, como inclusive como hacer un curso para generar ingresos extras utilizando Gemini 2.0. Ok, como verás, Gemini 2.0 Flash va a generar una respuesta basada en lo que tú escribas, es decir, en tu prompt. Así que lo que tienes que hacer es experimentar y refinar. La clave para que tengas mejores resultados es experimentar con diferentes prompts. Si no estás satisfecho con la primera respuesta, intenta reformular tu pregunta o dar más detalles. Entonces te voy a dar unos consejos para que utilices eficientemente Gemini 2.0 Flash. Vamos. Primero tienes que ser específico. Cuanto más detallado sea tu prompt, mejor entenderá Gemini lo que necesitas. Por ejemplo, en lugar de escríbeme un correo electrónico, tienes que darle más detalle. Por ejemplo, escribe un correo electrónico format para mi jefe solicitando un aumento de sueldo. Está siendo más específico. Utiliza palabras claves que sean relevantes. Por ejemplo, puedes incluir palabras relacionadas con el tema sobre que estás preguntando. Si estás preguntando sobre temas sobre salud, tienes que incluir entonces esas palabras claves. No tengas miedo de pedirle que interactúe contigo. Pídele más a Gemini que él te vuelva a redefinir la respuesta anterior. Por ejemplo, si te da un resumen, puedes decir, bueno, ya me diste el resumen, hazlo aún más corto, porque lo requieres más corto. Añada más detalles sobre ese tema específico que tú deseas. Por supuesto, tienes que revisar y editar. Recuerda que Gemini es una herramienta, no es un sustituto para tu propio juicio. Siempre revisa y edita las respuestas generadas por esta inteligencia artificial y asegúrate de que sean precisas y se ajusten a tus necesidades. Ok, mira estos ejemplos prácticos en que Gemini 2.0 Flash te puede ayudar. Ya te comenté, si eres estudiante, puedes resumir artículos sobre física, química, en puntos claves. Si eres emprendedor, le puedes pedir que genere 10 nombres creativos para tu tienda online. Si eres creativo, pídele que te escriba un guión corto para un anuncio sobre un video, sobre la televisión, sobre un nuevo producto, sobre una cafetería, lo que tú quieras. Y si eres viajero, pídele que te cree un itinerario de 3, 5, 10 días que incluya los principales lugares turísticos y los mejores restaurantes locales. Como has podido ver, son muchas las cosas que nosotros podemos hacer con esta herramienta de inteligencia artificial que nos brinda Google, como lo es Gemini 2.0 Flash, y que te pueden ayudar a hacer múltiples cosas. Y si quieres seguir avanzando, convertirte en un usuario experto, entonces no te puedes perder el próximo video donde voy a explicarte las instrucciones del sistema que son cruciales para crear el comportamiento de este modelo de inteligencia artificial y obtener resultados precisos, exactos y más relevantes. Así que te espero en el próximo video. Hasta pronto.